¿Cuál es la rutina ideal para tener más energía? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero, como siempre, que estés pasando un día genial al 200% y luchando por tus objetivos. En este vídeo de hoy te voy a dar datos muy interesantes para que puedas tener la mejor rutina después de haber comprobado un montón de protocolos, después de haber estudiado con los mejores profesionales a nivel mundial y después de haberles implementado yo mismo, para que puedas tener esa energía y puedas ser una persona más productiva y cumplas antes con tus objetivos. Pero si no me conoces, bienvenido a mi canal. Mi nombre es Iván Gómez López, soy el autor de Introspección y este es un canal de apoyo para que puedas cumplir tus objetivos de forma más fácil, de forma más ecuánime, de forma más rápida y sin esa carga de sufrimiento. Ahora sí, para empezar esta rutina y empezar este día con energía, quiero que entiendas que una de las cosas súper importantes es el sueño reparador. Y para que tú tengas un sueño reparador, mirad, quiero empezar haciendo una puntualización, ¿no? Porque se tiene muy establecido que necesitamos dormir 8 horas, en fin. Pues esto, después de haber venido de Panamá, de un evento de neurocientíficos de lo más importante del mundo, dijeron que el sueño era una creencia. Y efectivamente es así. ¿Por qué? Porque no hay una base que diga que todo el mundo tiene que dormir 8 horas. Esto depende mucho de la energía, de la capacidad de recuperación, de cómo está tu estado interno, de cómo está tu estado emocional. Porque no es lo mismo una persona que esté depresiva, que esté ansiosa, que a lo mejor le cuesta incluso moverse de la cama y a lo mejor ese sueño es una forma de escape a la vida que no quiere, que una persona que tiene un propósito, que está súper enérgica, que no tiene negatividades por dentro, que tiene una salud y una alimentación muy buena y con solo dormir 5 o 6 horas se recupera y tiene una energía incluso para arrastrar a miles o millones de personas. Por lo tanto, esto depende no solo del sueño, sino depende de otros muchos factores que, bueno, que esto lo puedo desgranar en otro vídeo, pero quiero que entiendas que lo que tú tienes que sentir es que estás completamente recuperado. Unas personas pueden ser 6 horas, otras 7 o otras incluso 8. Pero lo que sí que dice la ciencia es que cuando tú duermes más de 9 horas, esto puede ser ya contraproducente, puede producir efectos negativos para la salud y precisamente puede venir enmascarado porque a lo mejor no quieras enfrentarte a cosas en la vida. Por eso quieres permanecer en la cama. Ahora sí, ¿cuáles tienen que ser las condiciones del sueño? Por ejemplo, la habitación tiene que tener 3 puntos. Lo primero, suficiente oscuridad para que tu glándula pineal segregue la melatonina correcta, que es la hormona inductora del sueño. Luego tienes que estar en completo silencio porque si no, no vas a poder relajarte. Y luego tiene que estar una temperatura fría, más o menos entre 15 y 20 grados. Esto te va a dar una calidad del sueño para que tengas ese sueño reparador y ahí se sigan produciendo esos procesos de limpieza del cerebro, de placas beta amiloides, etcétera, etcétera, ¿no? Que lo que nos hace es regenerarnos y al día siguiente tener más energía. Luego necesitamos despertarnos bien. ¿Qué hacemos todos los seres humanos o la gran mayoría? Cogemos el teléfono, ponemos la alarma, ¡boom! Y de momento suelta ese pitido, suelta ese ruido un poco que te sobresalta. Y si lo que necesitamos para levantarnos con energía es disminuir ese nivel de estrés, las alarmas del teléfono móvil lo que hacen es sobresaltarnos, sobre todo si nos ha pillado en una fase de REM, una fase de descanso profundo. ¿Qué es por lo que yo hago o lo que yo utilizo? Bueno, pues os voy a enseñar que es esta pieza de aquí, que es una bombilla que se asemeja a la lámpara de luz solar y lo que hace es que esto te va despertando gradualmente. Es como si tú te estuvieras despertando con la luz del sol. Por lo tanto, ese progresivo, poco a poco, que se está iluminando la habitación, va a hacer que tú te despiertes sin ese nivel de estrés, sin ese nerviosismo, sin esa alteración. Esto es muy fácil de implementar. ¿Por qué? Porque esto no es cuestión de fuerza de voluntad. Es decir, esto simplemente es cambiar el teléfono por esta lámpara y poner las condiciones de la habitación. Luego es algo que tú puedes hacer fácil. Ahora, viene el siguiente punto, ¿no? Hay protocolos, hay rituales en los que te dicen que levántate a las 4 de la mañana, levántate a las 5. De hecho, yo los he hecho, pero tienes que entender de que no todo el mundo, y esto lo he probado con un montón de personas que he asesorado, no todo el mundo, pues a lo mejor tiene esa facilidad. Todos tenemos la capacidad, pero hay gente que no tiene esa facilidad, hay gente que por sus hábitos les cuesta un poco más y a lo mejor no pueden sostener en el tiempo levantarse a las 5 de la mañana o levantarse a las 4. Luego, esto puedes hacer varias cosas. Lo primero y más importante es tú coge un hábito que puedas sostener a lo largo del tiempo. Evidentemente, esto no quiere decir que te levantes a las 10 de la mañana, pero sí a lo mejor si tú a las 5 de la mañana o a las 4 es algo que para ti te produce pues, un estrés demasiado, pues a lo mejor tienes que buscar ahí un punto intermedio
en algo que no solo vayas a hacer un mes o 2 meses, sino algo que tú puedas sostener a lo largo del tiempo. Y al final, como siempre digo, yo apuesto por cosas que puedas sostener a largo plazo. Al igual que la alimentación, que ahora hablaremos, no tiene sentido en el que tú te hagas una dieta muy restrictiva y la cumplas una semana y al octavo día te pegues un atracón. Entonces estás siempre combinando esos excesos con los defectos. Entonces no hagas algo que no vas a poder sostener. Ahora, yo te digo que yo he probado, de hecho, después de instaurar el hábito, he visto que para mí ha tenido una gran productividad en mi vida, pero porque luego tienes que combinar muy bien y acostarte temprano. Tú no te puedes levantar a las 5 de la mañana y haberte acostado a las 12 de la noche o a la 1 de la noche, porque probablemente, aunque tires de esa fuerza de voluntad, que la fuerza de voluntad es un motor que a todos nos ayuda a conseguir cosas cuando la utilizamos, pero a lo mejor no te recuperas del todo y lo que estamos hablando en este vídeo es de tener la energía máxima posible. Yo te digo que para mí, después de estar pasando más o menos 2 meses, 3 meses hasta que mi cuerpo coge el hábito, al principio es duro, por supuesto, pero luego sí que te das cuenta de que eres mucho más productivo y de que en las primeras horas del día concentras esa cantidad de energía que incluso puedes hacer más cosas, puedes ser más productivo y luego tener el resto del día para hacer cosas diferentes, como por ejemplo entrenar, dar paseos en la naturaleza, dedicarlo a socializar, que nos aportan también felicidad. Por lo tanto, es importante que cada uno establezca su hora. La ciencia evidentemente dice que dormir esas tantas horas y luego si tú te levantas esas horas o te levantas en la madrugada, puedes ser más productivo. ¿Por qué? Porque no tienes teléfono que te moleste, no tienes WhatsApp, no tienes redes sociales, normalmente no tienes vecinos haciendo ruido, no oyen niños, la calle está tranquila, luego tú te puedes meter ahí en una burbuja de concentración para ser más productivo. Pero bueno, esto al final cada persona lo tendrá que ir testando. Siguiente, cuando yo me despierto, mucha gente, para activarse, derivado de ese cansancio, lo primero que hacen es ponerse o beberse una taza de café. Y aunque el café está visto que aumenta las catecolaminas, que tú vas a estar más despierto, más atento, lo peor que puedes hacer es de recién levantado tomarte una taza de café, porque el café deshidrata y ya de por sí, sobre todo si por la noche respiras por la boca en vez de por la nariz, nos despertamos con un cierto grado de deshidratación. Por lo tanto, lo más importante recién levantado es que bebamos agua, 1 o 2 vasos de agua, y a continuación, después de un rato, entonces ya tú sí puedes tomar un café. De hecho, la ciencia, te voy a dar datos, dice que un porcentaje, un 1% de deshidratación equivale a una caída del 10% del rendimiento. Entonces, fijaros lo importante que puede ser esto, sobre todo una persona que es deportista, pero también el rendimiento a nivel cognitivo. Luego es importante que nos hidratemos. Segundo punto, si no te levantas de noche, que te levantas más o menos cuando ya empieza a amanecer, exponte al sol. ¿Por qué? Porque esto va en concordancia con los ritmos circadianos y te va a producir una carga de serotonina, aunque sea pequeña, y tú te vas a sentir más contento. Luego, después de esto, la gente utiliza, y está muy bien, la ducha fría. La ducha fría nos activa el sistema nervioso simpático, nos pone en alerta, es decir, nos ayuda a quitarnos esa somnolencia, ese sueño que podemos tener, y luego aparte, no solo eso, sino que te eleva el sistema inmune. Cuando tú te vas exponiendo a estresores, es decir, con una carga pequeña, dosis-respuesta, lo que se conoce como un periodo de hormesis, tu sistema inmune poco a poco se va a ir adaptando y se va a ir haciendo más fuerte, que es de lo que se trata. Entonces una ducha fría te va a ayudar. Ahora, después de esto, viene la pregunta del millón, derivado de lo que hemos hecho todos durante toda la vida. ¿Qué hago? ¿Desayuno? ¿No desayuno? Pues aunque esto no sé si lo habrás escuchado, pero esto ya es una teoría que debería de dejarse de aplicar. El desayuno no es la comida más importante del día. Lo que pasa es que derivado de la empresa del gran Herbie Kellogg, nos metieron por la televisión, nos programaron a que desayunáramos porque sin el desayuno no íbamos a tener energía, no íbamos a poder empezar el día bien, y eso fue una falacia, que lo único que detrás había una gran campaña de marketing para enriquecerse, y mucho menos necesitamos azúcar recién levantado. ¿Por qué? Porque si yo hago el típico desayuno que me muestran en la tele, sin dar marcas, pero el cacao o el típico croissant con azúcar o el típico chocolate, lo que va a pasar es que nos va a producir un pico de azúcar en sangre, nos va a subir, ese azúcar en sangre va a producir que el páncreas segregue insulina
para disminuir el azúcar en sangre, porque el azúcar en sangre es peligrosa, y dentro de un rato tú vas a tener una bajada, vas a estar cansado, vas a tener sueño, por lo tanto es contraproducente si tú quieres ser una persona que quieres tener energía y que tienes que tener una gran productividad. Yo, por lo tanto, y es un sistema que yo llevo incorporado durante muchos años, abogo por el ayuno intermitente. Yo no necesito comer por la mañana porque no voy a hacer un ejercicio vigoroso de a lo mejor 1 o 2 horas y por lo tanto, al estar en ayunas, tengo una mayor concentración, una mayor activación, mi mente, mi cerebro está en estado de alerta y lo que hago es que toda esa energía y toda esa concentración la puedo utilizar ¿para qué? Para estudiar, para escribir, para trabajar, para lo que cada persona decida. Pero por supuesto no es lo más importante. ¿Cuándo tú puedes desayunar? Pues el desayuno es desayuno, corto el ayuno. No quiere decir que tú lo hagas a las 7, a las 8 de la mañana. Puedes alargarlo incluso y que tu primera hora, tu primer desayuno sea a las 12 del mediodía. O, como yo por ejemplo lo hago cuando no tengo que hacer un ejercicio muy vigoroso, lo aguanto hasta las 2 de la tarde y únicamente concentro las comidas en solo 2 comidas, pero evidentemente son más copiosas. Hago comida y hago cena. Ahora, después de habernos activado y tener este nivel de alerta, ¿qué es lo que debo hacer? Bueno, pues según la ciencia, entre las 10 y las 11 de la mañana es cuando la persona, después de todos estos protocolos, tiene el mayor nivel de alerta. Entonces yo ahí te recomiendo que tu trabajo más difícil, lo que a ti te ayuda a crecer más, si estás creando una empresa, si estás estudiando una posición, es que la mayor dificultad tú la hagas a esa hora, porque a esa hora es cuando tú vas a tener mayor concentración, mayor foco mental. Luego, igual que para esto hay una hora, también hay una hora para el ejercicio físico, por ejemplo, vigoroso, si tú vas a hacer entrenamiento de fuerza. Y derivado de estudios se ha visto que a las 6 de la tarde es cuando mayor nivel de testosterona tú tienes. Por lo tanto, si estás trabajando la musculación o la fuerza, es una hora ideal. Después de haberte activado por la mañana, ¿qué te recomiendo? El ejercicio. Pero el ejercicio no hace falta que entrenes una hora. Por ejemplo, el tipo HIIT, el cardio HIIT, que es un cardio de alta intensidad o con intensidad a intervalos, con el simple hecho de trabajar 10 minutos y romper a sudar, se ha visto la ciencia, según la University London College, que lleva mucho tiempo estudiando esto, que en el cerebro se segregan varios neurotransmisores. El primero es la dopamina, ya sabemos que es el neurotransmisor de la motivación, tú te vas a sentir más motivado, la serotonina, que es de la felicidad, junto con la oxitocina. Luego fíjate el petardazo, es decir, la pastilla de motivación y energía que tú vas a tener con solo 10 minutos. Además, se ha visto que también se segrega BDNF o factor neurotrófico derivado al cerebro, que esto lo que hace es reparar nuestras células neuronales, por lo tanto te va a ayudar ¿a qué? A formar ese supercerebro. Fíjate solo con 10, 12, 13 minutos, 14 de ejercicio de alta intensidad. Luego, después de esto, lo que puedes hacer o incluso antes es, yo lo hago siempre, practicar la meditación. La meditación, hay muchos estudios científicos y mucha parte de ellos te los expongo en mi nuevo libro Introspección, Viaje a la Felicidad, donde verás que parte de la felicidad está en que tú apliques, sobre todo, o te esfuerces en desarrollar tu cerebro. Y la meditación, vas a ver aquí muchos estudios científicos recientes, sobre todo hasta febrero de este mismo año, en el poder transformativo, no solo para bajar el estrés, como se ha creído siempre, sino para desarrollar tu cerebro y desarrollar las máximas facultades. Además, no solo eso, sino que te ayuda a estar en un estado de calma después de meditar y luego te vas a poder enfocar más en tus objetivos. Luego, después de meditar o después de este entrenamiento, ¿qué dice la ciencia? Bueno, pues hubo una teoría que estuvo popularizada durante muchos años en el que para tener una actividad física y tener mejor salud recomendaban alrededor de 10.000 pasos y está bien, pero ¿qué pasa si tú luego estás todo el día sentado? Bueno, pues ese es el problema, que al final, aunque tú hagas una hora de entrenamiento, si tú estás todo el día sentado, se considera como una persona sedentaria. Luego, ¿qué es lo que ha postulado la ciencia recientemente? Que tiene mucho mayor impacto para generar esa salud que necesitamos todos a largo plazo, el que cada hora que tú estés sentado en una silla estudiando o trabajando en el ordenador, lo que tienes que hacer es levantarte y hacer ese ejercicio vigoroso, quizá 1 o 2 minutos. ¿Qué puede ser? Pues, por ejemplo, levantarte de la silla y hacer tus 10 sentadillas. Y esto, chicos, esto es tan fácil como hacer esto. Simplemente, así, con que tú hagas así 10 sentadillas, puede parecer una tontería, pero esto la ciencia lo ha medido y tiene un impacto a la salud a largo plazo muy bueno. Además, ¿qué estás haciendo?
Estás haciendo trabajo acumulativo. Si tú estás sentado 8 horas y de esas 8 horas, por ejemplo, haces 10 sentadillas, al cabo del día tú has hecho 80 sentadillas. Luego eso es acumulativo y sobre todo para personas que trabajan en oficinas, que no tienen tiempo, que van con los niños, con mil responsabilidades y no tienen ese tiempo para establecer una hora para el entrenamiento, fíjate, sin darte cuenta apenas y con dedicar solo 1 o 2 minutos cada hora, que no es nada, y te va a ayudar a romper el foco, a romper el cansancio que tú estás teniendo, cuál es el impacto que tú puedes tener. Luego, fíjate, todos estos datos que te estoy dando, cómo puede generar esa carga energética. Después, cuando yo voy a introducir alimentos en mi organismo, ¿qué es lo más adecuado? Bueno, pues después de haber estado durante más de 10 años asesorando a personas en la mejora de la composición corporal y sobre todo de la energía, se ha visto que los hidratos de carbono complejos, como pueden ser los integrales, te va a ayudar a que, como he dicho anteriormente, no tengas ese pico de insulina, que igual que vas a tener una energía momentánea, luego vas a tener una bajada. Entonces vas a tener cansancio, vas a tener somnolencia. Luego puedes utilizar 2 fracciones, como te he dicho. Si desayunas, utiliza hidratos de carbono que sean complejos o practica el ayuno. Y luego el resto del día, dependiendo, si tú vas a hacer ejercicio, claro que pueden meter hidratos de carbono de asimilación más rápida porque necesitas una recuperación de glucógeno rápida, pero si tú vas a estar sentado en la silla y trabajando o estudiando, no necesitas ni comer dulces, ni comer bollería, ni comer hidrato de carbono como el pan blanco, la pasta blanca, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que fíjate todo esto, que a pesar de que creemos que en un momento nos está dando energía, luego nos va a producir ese bajón. Y luego el resto del día, el café se ha visto que, como he dicho anteriormente, que potencia, aumenta las catecolaminas, pero si tú tomas café más o menos por la tarde, aunque en un momento te active, luego se ha visto que durante 6-8 horas el café o la cafeína está activa en tu sangre. Por lo tanto, te va a restar sueño, te va a costar más dormir por la noche y eso te va a restar recuperación para que al día siguiente tú puedas tener más energía. Luego, como se suele decir, es pan para hoy y hambre para mañana. Sí, ahora a las 5 de la tarde, después de tener una pequeña siesta, estoy muy activado, pero luego por la noche, ¿qué va a pasar? Pues que me va a costar mucho dormir. Así que luego por la noche lo que puedes hacer es, una vez más, practicar la meditación para rebajar el estrés de toda la carga de trabajo que has tenido durante todo el día y prepararte otra vez ¿para qué? Para entrar en esa cama, para entrar en el descanso y que, por ejemplo, te recuperes para el día siguiente, pues tener ese día al 200%. Así que espero que si te ha gustado este vídeo, pínchale al like, que hay un montón de información, compártelo con quien veas que necesita un empujón, necesita establecer hábitos y rutinas. Y si quieres aprender un poco más, en mi página web ivangomezlopez.com, en la sección de libros verás este libro de casi 500 páginas en tapa dura, que he estado 1 año y medio haciéndolo y verás cuáles son los caminos a la felicidad. Verás que dentro de ti tienes un montón de mecanismos que quizá desconoces, pero cuando empieces a activar todos estos protocolos, tu vida va a cambiar. Así que gracias por estar ahí y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.